Luxemburgo, denominado oficialmente Gran Ducado de Luxemburgo, es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Se trata de un estado sin litoral, rodeado por Alemania, Bélgica y Francia. Luxemburgo cuenta con una población de 636.000 habitantes sobre un área de 2.586 km². El gobierno de Luxemburgo es una monarquía constitucional parlamentaria unitaria, siendo el único gran ducado soberano en la actualidad. El Estado tiene una economía altamente desarrollada, disfrutando de un Producto Interior Bruto per cápita de los más altos del mundo, de acuerdo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Luxemburgo es miembro de la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las Naciones Unidas y el Benelux, reflejando la orientación política a favor de la integración económica, política y militar. Su capital, Luxemburgo, es sede de numerosas instituciones y agencias de la Unión Europea. Luxemburgo posee culturas y tradiciones diversas por encontrarse entre la Europa romana y la Europa germánica. El país tiene 3 lenguas oficiales, luxemburgués, francés y alemán. La localidad de Schengen, que dio su nombre al espacio de Schengen, está ubicada en Luxemburgo. Historia. Edad antigua y medieval. El territorio que actualmente ocupa el Gran Ducado fue originalmente poblado por los tréveros, una tribu de origen belga. Ellos habitaron la región hasta el año de la conquista romana en 53 hace alrededor del siglo V. Durante la Edad Media, los francos se apoderaron de este territorio que más adelante pasó a formar parte de otros reinos, como Austrasia, Lotaringia y, por último, el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque la historia luxemburguesa documentada se remonta a los tiempos de los romanos, se considera que comienza de forma propiamente dicha en el año 963 con la adquisición de Lucilimburg por Sigfrido, conde de las Ardenas. En el siglo XIV los emperadores germánicos lo convirtieron en ducado y en 1441 fue incorporado al estado borgoñón. Edad moderna. Recibido en herencia por el emperador Carlos V y transmitido a su hijo Felipe II en 1555, permaneció en manos de España hasta 1714 en que, por el Tratado de Rastatt, fue cedido a la línea austríaca de la dinastía de Luxemburgo. Edad contemporánea. En 1795 fue conquistado por la Francia revolucionaria, pero tras la derrota napoleónica y el Tratado de París de 1815, quedó bajo administración del rey de los Países Bajos, que lo erigió en Gran Ducado. El tratado también dividió Luxemburgo, que ya había sido dividido en 1659 y volvería a serlo también en 1839, quedando bajo soberanía de Bélgica y los Países Bajos. Aunque estos tratados redujeron gran parte de su territorio, al mismo tiempo incrementaron su independencia, lo que se confirmó después de la crisis de Luxemburgo en 1867. El Tratado de Londres de 1867 lo declaró Estado neutral, siendo gobernado desde 1890 por los descendientes de Adolfo de Nassau. Fue ocupado por Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Terminada esta, un referéndum celebrado en 1919 apoyó la restauración de la monarquía de los Nassau. En 1940 fue ocupado por Hitler. Tras la Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo concertó un pacto con Bélgica y Países Bajos, con los que formó el Benelux. En 1949 se adhirió a la OTAN y en los años 50 fue uno de los estados fundadores de las comunidades europeas. Con el tiempo, se ha convertido en uno de los países más ricos de estas, con un gran crecimiento en el sector de los servicios financieros, facilitado por la estabilidad política y la integración europea. Desde los inicios en 1999 forma parte de la Unión Monetaria Europea. Los principales partidos son el Cristiano Social y el Socialista. Luxemburgo y la Unión Europea. En su condición de miembro fundador y gracias a su ubicación geográfica central dentro de la Unión Europea, Luxemburgo ha acogido la sede de 2 instituciones de la Unión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.
Asimismo es sede de órganos como el Banco Europeo de Inversiones, además de la Secretaría General del Parlamento Europeo. Gobierno y política. El Gran Ducado de Luxemburgo es una monarquía constitucional. Bajo la Constitución de 1868, los poderes ejecutivos recaen sobre el Gran Duque y su gabinete, que consta de varios ministros dirigidos por un primer ministro. El Gran Duque tiene el poder de disolver el Parlamento y convocar elecciones para elegir uno nuevo. El poder legislativo reside en la Cámara de los Diputados, elegidos por sufragio directo cada 5 años. Una segunda Cámara, el Consejo de Estado, compuesto de 21 ciudadanos corrientes designados por el Gran Duque, asesoran a la Cámara de los Diputados en la elaboración de la legislación. Ver, referéndum sobre la Constitución Europea en Luxemburgo. Jefe de Estado. El artículo 3 de la actual Constitución del Gran Ducado de Luxemburgo establece: la corona del Gran Ducado es hereditaria en la familia Nassau, de conformidad con el Tratado de 30 de junio de 1783, el artículo 71 del Tratado de Viena de 9 de junio de 1815 y el Tratado de Londres de 11 de mayo de 1867. El Tratado del 30 de junio de 1783 es el Tratado de Herencia de los Nassau, por el que el Gran Ducado de Luxemburgo se hereda en cada una de las familias Nassau hasta el día de hoy. El jefe de Estado y Gran Duque de Luxemburgo desde el 7 de octubre de 2000 es Enrique de Nassau. Está casado con María Teresa. Formalmente, el Gran Duque tiene amplios poderes ejecutivos y legislativos, nombra y destituye al gobierno, ejecuta todas las leyes, pero de hecho desempeña casi exclusivamente funciones de representación. El Gran Duque no es partidista. Todavía no ha hecho uso de su derecho a disolver la Cámara de Diputados. No puede publicar sus propias proclamas sin el consentimiento del gobierno luxemburgués. En 2008, Enrique se negó a firmar una ley sobre la eutanasia. Para resolver rápidamente la crisis del Estado, el Gran Duque fue liberado de las leyes sancionadoras mediante una enmienda constitucional. Desde entonces, su papel se ha limitado a promulgar leyes. Según el abogado constitucionalista Francis del Perret, el Gran Duque solo habría tenido la facultad de impedir la entrada en vigor de una ley con el consentimiento de un miembro del gobierno. Recientemente, el Tribunal del Gran Ducado, y en particular la Gran Duquesa María Teresa, ha sido objeto de críticas porque, según el informe de un investigador especial designado por el gobierno luxemburgués, se consideró que las circunstancias financieras y la política de personal del tribunal no estaban reguladas ni eran transparentes. Gobierno y Consejo de Estado. El poder ejecutivo es ejercido por el Gran Duque y el gobierno. El gobierno está compuesto por el primer ministro, que ostenta el título tradicional de ministro de Estado, 15 ministros y 3 secretarios de Estado. Desde el 4 de diciembre de 2013, Xavier Bettel, del Partido Democrático, es ministro de Estado y primer ministro. Lidera una coalición de su PD con el SAP y los Verdes. Jan Asselborn es ministro de Asuntos Exteriores, Pierre Gramegna ministro de Finanzas. El Consejo de Estado de Luxemburgo es un órgano consultivo compuesto por 21 miembros. El procedimiento de nombramiento no está regulado en la Constitución, sino solo en una ley. El Consejo de Estado participa en el proceso legislativo. Su oposición formal a los proyectos de ley tiene un efecto suspensivo limitado a 3 meses. Christoph Schiltz está al frente de este desde 2021. Parlamento. La Cámara de Diputados tiene 60 escaños. Su presidente es actualmente Fernand Edgen. Los diputados son nombrados en elecciones nacionales por un periodo de 5 años. La función de la Cámara es proponer leyes en el marco del proceso legislativo y debatirlas para posteriormente aprobarlas o rechazarlas. Tanto el gobierno como cualquier diputado pueden proponer nuevas leyes. Las propuestas del gobierno se denominan projet de loi, las de los diputados proposition de loi. Una vez presentada la propuesta, se remite a la comisión parlamentaria correspondiente, donde se examina. Cada proyecto de ley debe ser aprobado también por el Consejo de Estado. En el caso de algunas leyes,
también hay que pedir la opinión de otros organismos, como las cámaras profesionales. Finalmente, se puede debatir y votar en sesión plenaria. En teoría, cada ley debe votarse 2 veces, pero la Cámara puede concederse la dispensa de una segunda votación si el Consejo de Estado lo reconoce. Una ley suele entrar en vigor 3 días después de la publicación del texto en el memorial, publicación en la que se hacen públicos todos los textos legislativos. Además de su función legislativa, la Cámara se encarga de supervisar al Gobierno. Supervisa las finanzas del Gobierno, puede investigar, hacer preguntas a los ministros, interpelarles en la Cámara, pedirles que tomen determinadas medidas y acusar a los ministros de abuso de poder. Además, en el Parlamento se celebran debates sobre cuestiones generales importantes. En el ámbito internacional, la Cámara se encarga de ratificar los acuerdos internacionales. Solo cuando la Cámara aprueba un acuerdo internacional es legalmente vinculante. La Cámara también es parcialmente responsable de los contactos con el extranjero y está representada en muchas comisiones parlamentarias internacionales. Elecciones. Las elecciones al Parlamento Nacional se celebran cada 5 años según la representación proporcional. El país está dividido en 4 distritos electorales con diferente número de diputados para reflejar la distribución de la población del país. Los límites de las circunscripciones electorales son casi idénticos a los de los 3 distritos, con la diferencia de que el distrito de Ciudad de Luxemburgo se subdivide de nuevo. Los votantes tienen el número de votos correspondiente y pueden acumular sus votos o panasic. Desde 1919, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Esto también se aplica a cualquier persona que esté inscrita en el censo electoral luxemburgués y resida en Luxemburgo. El informe Fontagne ya consideró inevitable, para sacar al país del estancamiento de las reformas, incluir en la agenda política la cuestión de la doble nacionalidad y la ampliación de la participación política. Según un estudio de ASTI de 2009, el 79% de los residentes, tanto luxemburgueses como extranjeros, consideran que Luxemburgo es su país de residencia preferido. Sin embargo, mientras que el 90% de los extranjeros encuestados está a favor del derecho de voto a nivel municipal, solo el 68% de los luxemburgueses está a favor. Esto es así a pesar de que el derecho de voto municipal para los extranjeros residentes en la UE está consagrado por ley desde hace mucho tiempo. Menos aún, concretamente solo el 48% de los encuestados luxemburgueses, pueden imaginar el derecho de voto de los residentes extranjeros a nivel nacional. El 66% de los mismos está incluso dispuesto a oponerse a un escenario en el que los conciudadanos extranjeros pudieran ser elegidos para el Parlamento Nacional. Desde 2011, los extranjeros también pueden ocupar cargos en el Consejo de Concejales y, por tanto, ser alcaldes. El 7 de junio de 2015 se celebró un referéndum constitucional consultivo sobre la cuestión de si los conciudadanos extranjeros deben poder votar en las elecciones al Parlamento Nacional bajo ciertas condiciones. También se votó la rebaja de la edad de voto a los 16 años y la limitación del mandato de los ministros a 10 años. En un sondeo representativo de mayo de 2015, la mayoría de los luxemburgueses encuestados rechazó el derecho al voto de los extranjeros y el derecho al voto a partir de los 16 años. La limitación del mandato de los ministros, en cambio, fue apoyada por una estrecha mayoría relativa. Las 3 preguntas del referéndum fueron rechazadas por una clara mayoría de los votantes, el 81% se opuso a la reducción de la edad de voto, el 79% al derecho de voto de los extranjeros y el 70% a la limitación del mandato de los ministros. Sistema jurídico y justicia. El derecho privado luxemburgués tiene sus raíces en el Código Civil francés, originado por Napoleón Bonaparte. Junto con el derecho francés y el belga, es uno de los sistemas del ordenamiento jurídico romano más basados en el derecho civil napoleónico. El derecho penal está fuertemente influenciado por el modelo belga. En cambio, el derecho administrativo y el derecho del impuesto sobre la renta corresponden más al modelo alemán. La lengua jurídica es el francés,
las lenguas de los tribunales son el luxemburgués, el alemán o el francés, según el caso. El Gran Ducado cuenta con 3 tribunales de justicia, 2 tribunales de distrito y un tribunal superior compuesto por el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación. En los casos penales y civiles, el Tribunal de Casación es la máxima autoridad judicial del país. Además, hay un tribunal administrativo así como un tribunal constitucional. El tribunal administrativo están situados en Kirchberg, mientras que los demás tribunales de la ciudad de Luxemburgo se encuentran en la Cité Judiciaire, en la meseta del Espíritu Santo Heiliggeistplateau. Defensa. Luxemburgo, que pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mantiene un ejército que cuenta con 3.000 miembros. En 1997 los gastos de defensa suponían el 2% del gasto público. En Luxemburgo también se encuentra una de las sedes logísticas de la OTAN. Según el Tratado de Londres de 1867, el Gran Ducado de Luxemburgo no solo debía ser neutral, sino también estar desarmado. Debido a las experiencias en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, Luxemburgo fue ocupado por tropas alemanas en ambas guerras. A pesar de su estatus de neutralidad perpetua, abandonó esta posición en 1948. El 30 de noviembre de 1944 finalizó un decreto del Gran Ducado por el que se declaraba la neutralidad y se introducía el servicio militar obligatorio universal, que fue confirmado por el Parlamento en 1948. Sin embargo, el reclutamiento general fue abolido de nuevo en 1967 y sustituido por el servicio militar voluntario. En la actualidad, las Fuerzas Armadas luxemburguesas están formadas por el Letzebürger Armee, que cuenta con unos 1.000 efectivos y está dividido en un batallón de infantería y 2 compañías de reconocimiento. No hay fuerzas navales ni aéreas, solo la flota de reconocimiento AVAX de la OTAN está registrada en Luxemburgo. Cualquier ciudadano de la UE que haya vivido en Luxemburgo durante al menos 3 años y entienda al menos el luxemburgués, la lengua nacional, puede alistarse en el ejército de Luxemburgo sin tener que cambiar de nacionalidad. Los que deciden voluntariamente hacer el servicio militar tienen más fácil el acceso a la administración pública inferior, como la policía, las aduanas o el sistema penitenciario. Luxemburgo ha participado en varias misiones internacionales de paz. Misión de la OTAN KFOR en Kosovo con 29 soldados. EUFOR en Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Congo y Chad. Misión de la ISAF en Afganistán con 9 soldados. Misión de la FPNUL en el Líbano en 2003, el gobierno luxemburgués encargó, junto con Bélgica, la mitad de un Airbus A400M militar, cuyo coste inicial era de 120 millones de euros, según la ley de 21 de marzo de 2005. La fecha de entrega también se ha retrasado 3 años. No obstante, el plan financiero del gobierno destina 1,9 millones de euros para 2009 y 1,6 millones de euros para 2010 a financiar la adquisición. La construcción de un hangar o pista militar específica no tendrá lugar en el Gran Ducado de Luxemburgo, sino que los aviones se estacionarán en el Reino de Bélgica. Policía. La Policía del Gran Ducado o Police Grand Ducale es un órgano ejecutivo responsable de la seguridad interna, el mantenimiento del orden público y la aplicación de la ley. Hay circunscripciones regionales en la ciudad de Luxemburgo, Diekirch, Es-Alzette y Grevenmacher. También existen las unidades especiales nacionales Service de Police Judiciaire, Unité Centrale de Police de la Route, Unité Centrale de Police à l'Aéroport, Unité de Garde d'Appui Opérationnel, École de Police y Unité Spéciale. La unidad policial más importante es la Direction Generale. Desde finales de 2010, la mayoría de las unidades especiales nacionales y la Direction Generale de la Police Grand Ducale se han trasladado a nuevos locales en el centro de negocios Findel, cerca del aeropuerto de Luxemburgo. Hasta entonces, los policías se alojaban en edificios de Berlorenkost, algunos de los cuales se remontan a los años 50 y eran utilizados por la antigua gendarmería como cuarteles, entre otras cosas. Las salas del centro de negocios Findel están situadas en Kaltjesbroek y están diseñadas para albergar hasta 400 personas. Política exterior.
Luxemburgo es la sede de importantes instituciones europeas, como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y la Secretaría del Parlamento Europeo, y es también uno de los países fundadores de la Unión Europea. Luxemburgo desempeña un papel activo en la elaboración de las políticas de la Unión Europea. Dentro de la UE, también concede gran importancia a la adecuada participación de los Estados miembros más pequeños de la UE, así como en las reformas y el desarrollo de las instituciones de la UE. El país es un apasionado defensor de la cooperación europea y fue el primer Estado que ratificó el Tratado de Maastricht en 1986. El pueblo de Luxemburgo recibió el premio Carlomagno de la ciudad de Aquisgrán. Con ello se reconocía que los luxemburgueses estaban entre los primeros europeos convencidos y que los políticos luxemburgueses habían hecho importantes contribuciones a la unificación europea. El texto de la medalla, que fue entregada al Gran Duque Jan en nombre de sus ciudadanos, dice: Premio Carlomagno de la ciudad de Aquisgrán 1986. El pueblo de Luxemburgo, modelo de perseverancia en el camino hacia la unidad europea. Mantener unas buenas relaciones de vecindad con Alemania, Francia y Bélgica es una prioridad para Luxemburgo. Luxemburgo se considera el centro de gravedad de la región cultural y económicamente floreciente del Sarre-Lor-Lux, que incluye también Treveris y la Valonia belga. 150.000 trabajadores transfronterizos de Lorena, Valonia, Sarre, la región de Treveris y Eifel trabajan en Luxemburgo. Los ámbitos más importantes de la cooperación transfronteriza son la ordenación del territorio, la migración de trabajadores, la protección civil, la cultura, el turismo y el transporte. A nivel europeo, los intereses políticos de Luxemburgo también están estrechamente relacionados con los de Alemania en gran medida. La Embajada de Alemania se encuentra en Luxemburgo. Las relaciones económicas entre Luxemburgo y Alemania son intensas. Alemania es el principal cliente de los productos de exportación luxemburgueses y, al mismo tiempo, uno de los más importantes proveedores de bienes importados del Gran Ducado. Aproximadamente el 25% de las importaciones proceden de Alemania. De los 149 bancos luxemburgueses, 45 son sucursales de entidades de crédito alemanas. La cooperación económica en la gran región del Sarre-Lor-Lux aumenta constantemente. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, ha firmado o ratificado. Divisiones administrativas. Distritos. Luxemburgo está dividido en 3 distritos. Diekirch. Grevenmacher. Luxemburgo. Cantones. Estos distritos están divididos en 12 cantones. Distrito de Diekirch. Cantón de Clairvaux. Cantón de Diekirch. Cantón de Redange. Cantón de Vianden. Cantón de Wiltz. Distrito de Grevenmacher. Cantón de Echternach. Cantón de Grevenmacher. Cantón de Remich. Distrito de Luxemburgo. Cantón de Capellen. Cantón de Est-sur-Alzette. Cantón de Luxemburgo. Cantón de Merch. Comunas. Estos cantones están divididos en comunas, la división administrativa menor en Luxemburgo. Ciudades de Luxemburgo por población. Geografía. Luxemburgo es el 7º país más pequeño de Europa, encontrándose en el puesto 167 a nivel mundial. El Gran Ducado tiene un territorio de carácter montañoso y con extensas masas boscosas. El relieve presenta 2 regiones diferenciadas. En el norte, llamado Sling, se extienden las estribaciones meridionales del macizo montañoso de las Ardenas, con una altura máxima de 560 metros, y por la que discurren los afluentes del Mosela. Al sur, el Gutland constituye una extensa llanura prolongación de la cuenca parisina con una altura media de unos 250 metros. De este a oeste el país se halla atravesado por el Sauer, afluente del Mosela,
que por su orilla derecha recibe al Alzette y por la izquierda al Aur y al Clerf, entre otros. El paisaje luxemburgués se completa con el curso del Mosela, que discurre por el sector oriental, trazando la frontera con Alemania. El clima es de tipo oceánico, húmedo, más riguroso en las regiones altas del norte, y más moderado en el sur. Las precipitaciones anuales son copiosas, los veranos templados, mientras que los inviernos son suaves. Según la WWF, el territorio de Luxemburgo corresponde a la ecorregión denominada Bosque de Frondosas de Europa Occidental. La capital, Ciudad de Luxemburgo, es la población más grande del país. Otras ciudades importantes son Esch-sur-Alzette, hacia el sudoeste de la capital, Diekirch al norte, y Echternach, al este. Como el suelo es tan difícil de cultivar, la mayor parte de la tierra se destina a pastos para el ganado. La región de las Ardenas también incluye el Parque Nacional del Alto Sure, una importante zona de conservación y un refugio para excursionistas. Al sur del río Sure, el país se conoce como Gutland. Esta región abarca algo más de 2/3 del país. El terreno se eleva y desciende suavemente con una altura media de 200 m. La agricultura es la actividad principal, ya que el término Gutland surge del suelo fértil y de los veranos cálidos y secos que experimenta esta parte del ducado en comparación con la región de Oesling. Como resultado, se cultivan en grandes cantidades verduras y frutas, como fresas, manzanas, ciruelas y cerezas. La erosión de los ríos en esta zona ha creado profundas gargantas y cuevas, lo que da lugar a un paisaje espectacular. En el extremo sur del país se encuentra la Tierra de las Rocas Rojas, una referencia a los depósitos de minerales que se encuentran aquí. Rico en mineral de hierro, el distrito ha sido una región minera y de industria pesada desde la época romana, si no antes, y se extiende a lo largo de más de 19 kilómetros. Las altas chimeneas de las fábricas de hierro y acero son los hitos típicos del sur industrial. Al este se encuentra el valle vitícola del Mosela. En los profundos valles y detrás de los viñedos, a lo largo de las orillas del río, se encuentran numerosos pueblos. La mayoría de los pueblos tienen al menos una bodega. También en el este se encuentra la pequeña Suiza, caracterizada por cañadas boscosas y barrancos en formaciones rocosas inusuales. Hidrografía. Luxemburgo tiene una serie de ríos menores, como el Eich, el Alzette y el Petruse, pero el principal río es el Mosela, que discurre por el sector oriental, trazando la frontera con Alemania, con sus afluentes, el Sure y el Aur. Con la excepción del Chiers, afluente del Mosa, el conjunto de los cursos de agua del país pertenecen a la cuenca del Mosela y por el conjunto del Rin. Los ríos más importantes son el Sure en el centro, el Alzette en el sur y el Wiltz en el norte. El río Mosela realmente surge en el noreste de Francia y fluye hacia el norte a través de Luxemburgo durante 31 kilómetros para unirse al poderoso Rin en Coblenza, Alemania. El Mosela tiene 515 kilómetros de longitud y es navegable, gracias a la canalización, a lo largo de 64 kilómetros. Las laderas verdes, cubiertas de vides, flanquean el río, lleno de meandros. Nacido en Bélgica, el río Sure recorre 172 kilómetros en dirección este a través de Luxemburgo y luego desemboca en el Mosela. Su sinuoso curso esencialmente corta Luxemburgo de este a oeste. El río Aur, que recorre la frontera nororiental, es un afluente del Sure. Clima. Luxemburgo tiene un clima oceánico modificado con inviernos suaves y veranos temperados. Disfruta de un clima templado sin extremos. La temperatura media anual en la capital Luxemburgo es de 9 grados. El clima es más riguroso en las regiones altas del norte, y más moderado en el sur. Las temperaturas bajas y la humedad hacen que se le llame clima vigorizante, de manera un poco irónica, por los que viven en el norte del país. Las condiciones climáticas suaves en el valle del Mosela son favorables al cultivo de la viña. En el invierno, hay considerable influencia de los sistemas atlánticos, en los que el paso de frecuentes bajas presiones dan lugar a condiciones de tiempo inestable.
Esto da como resultado cielos nublados y considerable llovizna. Sin embargo, la nieve no es muy frecuente, tampoco en las regiones más frías. Las precipitaciones en Luxemburgo disminuyen de oeste a este. La lluvia alcanza 1.200 milímetros al año en algunas partes del oeste y cae a 700 milímetros en el valle del Mosela. En el verano, el calor excesivo es raro y las temperaturas bajan significativamente por la noche. Flora y fauna. El Oslin, en el norte del país, que forma parte de las Ardenas, se caracteriza por sus bajas cordilleras boscosas y sus profundos valles fluviales. Las especies arbóreas más extendidas son el haya, el roble, el arce y el abeto. Los bosques bajos de robles, los llamados Loheiken, siguen ocupando una gran parte de la superficie forestal. Las zonas no arboladas se caracterizan por el brezo y el acebo, entre otros. Las labiadas verdaderas y las campanillas son plantas mediterráneas que se dan en el sureste de Luxemburgo. Hay una gran variedad de tipos de praderas, sin embargo, las praderas rugosas, de uso extensivo y ricas en especies, están disminuyendo. La vegetación de la parte sur más baja del país, en el llamado Gutland, se caracteriza por el uso agrícola y la viticultura a lo largo del Mosela. Los bosques de abetos de Luxemburgo, que cubren el 30% de la superficie forestal del país, se consideran poco naturales. Son el resultado de la repoblación forestal de bosques de monte bajo y de zonas no rentables con esta especie de rápido crecimiento, que se puso de moda después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a excepción del pino silvestre, todas las coníferas de Luxemburgo se encuentran fuera de su área de distribución natural. La fauna corresponde a la habitual de los países de Europa Central. Sin embargo, el Oslin impresiona con grandes poblaciones de ciervos y jabalíes, así como con aves de presa y especies de aves raras como la cigüeña negra o el urogallo. Otras especies, en cambio, han experimentado un marcado descenso en su número. En los años 60, por ejemplo, había entre 3.400 y 4.200 parejas reproductoras de búho chico en Luxemburgo. En 2006, la población había disminuido a entre 15 y 20 parejas reproductoras. Luxemburgo es conocido por su abundancia de peces, hay truchas, lucios, luciopercas, anguilas, carpas y muchas otras especies de peces. Sobre todo en el suave valle del Mosela, pero también en muchos otros lugares, se ha instalado el lagarto de muro, un animal que por lo demás es más común en los países mediterráneos. La caza en Luxemburgo está indisolublemente ligada a la propiedad de la tierra y se organiza en un sistema de caza de distrito. Las especies de caza más importantes por su valor cinegético y por los daños que causa la caza en los bosques y campos son el corzo y el jabalí. Otras especies de caza relevantes son el ciervo, el ánade real y la liebre parda. El 54,8% de las especies de mamíferos, el 41,5% de las de aves, el 33% de las de reptiles, el 71,4% de las de anfibios y el 62% de las de peces de Luxemburgo están amenazadas, según el Observatoire de l'Environnement Naturel, que ha actualizado el Plan Nacional de Protección de la Naturaleza. Existen varios proyectos de conservación de la naturaleza planificados o ya realizados, por ejemplo, el Bongert Altenoven, los pastizales semiáridos cerca de Junglinster, el Sendero Natural de Iwelskop, el Neybruch cerca de Grossbous, la Reserva Natural Prentzebjerg, la Reserva Natural Sonnebjerg, el Kanecher Wengertsbjerg o el Humedal Cornelismillen. Economía. Luxemburgo posee una economía basada en la gestión de fondos de inversión, fondos de alto riesgo, gestión de telecomunicaciones, logística, inversión y gestión aeroespacial, banca privada y gestión de capitales. Todo ello acompañado de uno de los regímenes fiscales más laxos de la Unión Europea, lo que ha generado ciertos escándalos bajo las acusaciones de que ciertas multinacionales como Pepsi, IKEA, Accenture, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, JP Morgan, FedEx, Amazon o Deutsche Bank, entre otras, han eludido millones de euros en impuestos cada año. Su economía es estable,
con altos ingresos y un crecimiento moderado, baja inflación y baja tasa de desempleo. El sector industrial, hasta hace poco tiempo dominado por el acero, se ha ido ampliando y diversificando hasta incluir la industria química, la de goma y otros productos. Durante las décadas pasadas, el crecimiento del sector financiero había más que compensado la declinación de la industria del acero. La agricultura está basada en pequeñas granjas familiares. Luxemburgo es uno de los centros comerciales y financieros más importantes que compite con Bélgica y Países Bajos. Luxemburgo posee el segundo PIB per cápita más alto del mundo, después de Qatar, aunque algunos organismos le ponen en primer lugar. Luxemburgo además alberga las sedes centrales de varias corporaciones multinacionales, entre ellas Ternium, Tenaris, y una de las 6 sedes centrales del líder mundial acerero ArcelorMittal. El mercado laboral luxemburgués representa 445.000 puestos de trabajo ocupados por 120.000 luxemburgueses, 120.000 residentes extranjeros y 205.000 trabajadores transfronterizos. Estos últimos pagan sus impuestos en Luxemburgo, pero su formación y sus derechos sociales los paga su país de residencia. Lo mismo ocurre con los pensionistas. El gobierno luxemburgués siempre se ha negado a compartir parte de sus ingresos fiscales con las colectividades territoriales fronterizas francesas. Este sistema se considera una de las claves del crecimiento económico de Luxemburgo, pero en detrimento de los países fronterizos. En 2019, el Día de la Deuda Ecológica del país es el 15 de febrero. Luxemburgo es el país de la Unión Europea cuyo consumo supera en mayor medida las capacidades del planeta. Presupuesto. Gracias a los mayores ingresos fiscales, Luxemburgo pudo reducir su déficit público global a 709 millones de euros en 2010. Así, la deuda nacional sigue siendo el 18,4% del Producto Interior Bruto. Esto convierte a Luxemburgo en uno de los países menos endeudados de Europa. Para el total de los presupuestos públicos, es decir, para el Estado, los municipios y la seguridad social, hubo un déficit del 1,7% del PIB en 2010. Esto significa que Luxemburgo cumple los criterios de Maastricht, que permiten un déficit máximo del 3%. Además de varios impuestos sobre las transferencias, el Estado genera una gran parte de sus ingresos a partir de los impuestos sobre la renta y los beneficios. Estos incluyen el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el comercio. Los fondos de inversión están exentos del impuesto de sociedades, del impuesto sobre el comercio y del impuesto sobre el patrimonio en Luxemburgo. El impuesto sobre el patrimonio también se ha suprimido para las personas físicas desde 2006. El impuesto de sucesiones solo se paga en caso de fallecimiento de un residente en el país. Los residentes también pagan un 10% de retención sobre las ganancias de capital. Con un tipo máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 42%, Luxemburgo tiene un tipo del impuesto sobre la renta de las personas físicas superior a la media de la Unión Europea. El tipo del impuesto de sociedades también está por encima de la media de la Unión Europea, con un 17%, además de un recargo del 7% para el Fondo de Desempleo. El 1 de enero de 2015, el tipo de IVA ordinario pasó del 15% al 17%. Servicios. El favorable entorno fiscal de Luxemburgo y su proximidad geográfica a Alemania, Francia, Bélgica y los Países Bajos lo hacen muy atractivo para las empresas internacionales del sector terciario, especialmente los bancos y las compañías de seguros. El sector de los servicios financieros contribuyó al valor añadido bruto nacional en 2008 en torno al 24,9%, el sector de los servicios inmobiliarios, de alquiler y empresariales, el 20,6%. La mayoría de las grandes empresas establecidas en Luxemburgo no ofrecen sus servicios en el país, o lo hacen de forma limitada, sino que operan principalmente a través de la libre circulación de servicios en otros estados de la Unión Europea. Como sede de varias autoridades de la Unión Europea, el país es también importante como centro administrativo internacional. Centro financiero.
El centro de la economía luxemburguesa es el sector financiero. El surgimiento de Luxemburgo como centro financiero se vio favorecido principalmente por las ventajosas condiciones del marco jurídico, la orientación internacional y los atractivos tipos impositivos. Desde 1963, el Banco Ambrosiano tenía una sociedad de cartera en Luxemburgo. Ya en 1970, el peso del sector financiero en la economía luxemburguesa era ligeramente superior al de otros países, pero posteriormente el sector financiero se convirtió en el principal motor de la economía luxemburguesa, así como de la región en general. En 1970, el Deutsche Bank fundó el Deutsche Bank Luxemburg S.A. como su primera filial en el extranjero, y otras instituciones financieras alemanas, como el Postbank, pero también bancos internacionales le siguieron y ofrecieron instrumentos de financiación especiales. En 1972 se fundó el Banco de Crédito y Comercio Internacional. A 30 de junio de 2010, había 149 bancos registrados en Luxemburgo, casi exclusivamente filiales o sucursales de grandes bancos extranjeros de 25 países. Los bancos de origen alemán son, con diferencia, el grupo más numeroso, con 44 unidades. Uno de los principales pilares del centro financiero de Luxemburgo son sus fondos. A finales de mayo de 2010, más de 3.500 fondos de inversión tenían su domicilio social en Luxemburgo. Estos gestionaban un total de más de 2 billones de euros en activos de inversión, lo que convierte a Luxemburgo en el mayor emplazamiento de fondos de Europa. A nivel mundial, ocupa el segundo lugar, por detrás de Estados Unidos. La mayor cuota de mercado en términos de volumen de inversión la tienen los proveedores de fondos de Estados Unidos, Alemania y Suiza. En 2011, Luxemburgo ocupó el tercer lugar, por detrás de las Islas Caimán y Suiza, en el índice de finanzas en la sombra de la red de justicia fiscal, por lo que fue considerado un paraíso fiscal. Al mismo tiempo, la dependencia de las instituciones financieras representa un riesgo importante para la economía luxemburguesa, ya que en caso de crisis en el sector financiero, esto también tendrá un impacto importante en la economía en su conjunto. El Banco Central Europeo y la Comisión Europea ya advirtieron a Luxemburgo al respecto el 1 de octubre de 2010. Sin embargo, mientras que en 2009 los beneficios de los bancos luxemburgueses siguieron aumentando a pesar de la crisis financiera desde 2007, el número de empleados y de bancos que operan en Luxemburgo disminuyó. Según el director del Banco Central, por el contrario, los beneficios del sector bancario se desplomaron un 19% en los 9 primeros meses de 2010 y hubo unos 1.000 despidos. Luxemburgo es una sede de las compañías de reaseguros y un importante centro del sector de los seguros. Luxemburgo es un emplazamiento para las compañías de reaseguros que no desempeña un papel importante en términos internacionales. Según un análisis del Comité para el Desarrollo de la Plaza Financiera, el sector financiero representaba el 25% del Producto Interior Bruto del país en 2008. El centro financiero empleaba directamente a unas 47.700 personas, lo que equivale al 14% del empleo total y contribuía directamente al 25% de los ingresos fiscales del Estado. En noviembre de 2014, se hicieron públicas 28.000 páginas originales de documentos confidenciales que documentaban los esquemas de evasión fiscal de empresas mundiales en el llamado escándalo Luxembourg Leaks. La publicación había sido preparada durante meses por 80 periodistas de 26 países. Industria pesada y manufacturera. La industria pesada, que siguió siendo dominante hasta los años 70 y que se había establecido desde mediados del siglo XIX, principalmente con capital alemán, era la piedra angular de la prosperidad de Luxemburgo y se basaba en los ricos yacimientos de mineral del suroeste del país. Desde la gran crisis estructural de los años 70, solo representa alrededor del 30% de la producción industrial y ha ido perdiendo importancia. La industria siderúrgica genera ahora solo el 2,7% del valor añadido bruto. El principal empleador era la empresa siderúrgica Arved, que pudo sobrevivir a la crisis del acero a costa de reducir la plantilla y de una rigurosa modernización.
En enero de 2002, Arved se fusionó con Usine y Aceralia para formar Arcelor, entonces la segunda empresa siderúrgica del mundo, que se fusionó con Mittal Steel en 2006 para formar ArcelorMittal, el mayor productor de acero del mundo. Entretanto, desde mediados de la década de 1970 se han añadido otras industrias, como la química, especialmente la de neumáticos para automóviles y otros productos de caucho, así como la de plásticos y fibras sintéticas, la de fabricación de maquinaria y vehículos, la de cerámica, la del vidrio, la de producción textil y la alimentaria. Su cuota de valor añadido bruto asciende al 6,6%. La ubicación principal de la industria manufacturera sigue siendo el antiguo distrito de la industria pesada en el suroeste del país, con su centro cerca de Esi en el Alcet. Comercio exterior. Los bienes de exportación más importantes son los metales y los productos metálicos, la maquinaria y los equipos, los productos de plástico y caucho, el material de transporte, los productos de piedra, el vidrio, la cerámica y los productos químicos. Los bienes de importación más importantes son la maquinaria y los aparatos, los productos de la industria siderúrgica, el material de transporte, los minerales, incluidos los productos petrolíferos, los productos químicos, los productos textiles y las prendas de vestir, los productos de plástico y caucho. Los principales socios comerciales de Luxemburgo son Bélgica, Alemania y Francia. Alrededor del 60% se exporta a estos países y casi el 80% se importa de ellos. Aunque la balanza comercial es negativa, la balanza de servicios es mayor que el saldo negativo de la balanza comercial, por lo que la balanza por cuenta corriente es positiva. Demografía. Luxemburgo contaba en 2018 con aproximadamente 602.000 habitantes. En los últimos 30 años la población ha aumentado en más de 100.000 personas. Si se compara con sus países vecinos, se trata de un fenómeno excepcional. El motivo destacado de este crecimiento es la inmigración. Los nacionales han visto estancarse su población en torno a 280.000, y sin el recurso a las naturalizaciones habrían disminuido. La tasa media anual de inmigración fue del 1% para el decenio 1990 a 2000, cuando la media de la Europa de los 15 estaba en torno al 0,23%. De los 455.000 habitantes en 2005, 277.600 eran luxemburgueses, 65.700 portugueses, 22.400 franceses, 18.800 italianos, 16.100 belgas, 10.400 alemanes, 4.500 británicos, 3.500 neerlandeses, 9.600 ciudadanos de otros países de la Unión Europea y 26.300 ciudadanos de otros estados. El fenómeno de la inmigración se remonta al siglo XIX. Ya en 1880 un 6% de la población era de otras nacionalidades, subiendo al 12,2% en 1900, 12,8% en 1922 a pesar de los efectos negativos de la Primera Guerra Mundial y 18,6% en 1930. Solo la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial contrarrestaron el fenómeno, de forma que el porcentaje de extranjeros en 1947 era del 10%. Pero tras la posguerra el ritmo anterior ha continuado, alcanzándose el 18,4% en 1970, el 26,3% en 1981, el 29,7% en 1991, y siendo en 2005 del 39%. Además de los inmigrantes residentes en Luxemburgo, un tercio de la mano de obra la proporcionan inmigrantes de día que residen en los países vecinos. Salud. Luxemburgo cuenta con un sistema de salud basado en el sistema Bismarck, en el que el Estado gestiona los servicios de salud mediante impuestos, mientras que cada paciente paga aproximadamente el 20% de los gastos médicos en los que incurre, ya sean medicamentos, visitas u hospitalización. En Luxemburgo no es obligatorio que haya un médico de cabecera en cada zona.
El ciudadano puede contratar uno o acudir a servicios de salud de otras zonas. El 1 de enero de 2003 se puso en marcha un programa de asistencia para las personas con bajos ingresos impulsado por el Ministerio de Salud. Lenguas. La situación lingüística de Luxemburgo se caracteriza por el reconocimiento de 3 idiomas oficiales: francés, alemán y luxemburgués. El luxemburgués es una lengua de origen alto alemán. En los primeros tiempos del país, el francés tenía un gran prestigio, y aún posee un uso preferente como idioma administrativo y oficial. El alemán se utilizaba en el campo político, para formular las leyes y ordenanzas con el fin de hacerlas comprensibles a todos. En la escuela primaria, la educación estaba limitada al alemán, mientras que el francés se enseñaba en la educación secundaria. La ley del 26 de julio de 1843 reforzó el bilingüismo, introduciendo la enseñanza del francés en las escuelas primarias. El luxemburgués es un idioma muy influido por el francés coloquial, fue introducido en la escuela primaria en 1912. Lenguas oficiales. Educación. El luxemburgués se enseña en las escuelas, después del francés y el alemán. Su enseñanza se limita a solo 1 hora semanal y durante los primeros años de la escuela primaria. En las escuelas secundarias también se enseña inglés y muchas veces también latín, español o italiano. En la universidad, la variedad de lenguas permite que los estudiantes locales puedan continuar su educación superior en países en los que se hable alemán, francés o inglés. La escuela pública infantil comienza a los 4 años. Las clases se imparten durante 5 mañanas y 3 tardes por semana. La escuela primaria va de 6 a 11 años. Las escuelas secundarias se dividen en complementarias, técnicas y generales. Luxemburgo tiene una única universidad, creada en 2003. Todos los profesores tienen que demostrar su dominio del luxemburgués, del francés y del alemán estándar antes de comenzar a trabajar en las escuelas. Educación superior. Religión. En 2008, año del último sondeo, el 73% de los luxemburgueses se adherían a las formas de cristianismo. 2,6% de la población seguía las religiones no cristianas, siendo la mayoría de ellos musulmanes. 24,9% de los luxemburgueses no formaban parte de ninguna religión. Independientemente de sus afiliaciones religiosas, un 56% decían ser religiosos, 35% afirmaban ser no religiosos y 9% decían ser ateos. Luxemburgo es un estado secular, pero el Estado reconoce ciertas religiones como oficiales. Esto le da al Estado ciertos poderes en la administración religiosa y el nombramiento del clero, a cambio de lo cual el Estado paga ciertos costos de funcionamiento y salarios. Actualmente, las religiones cubiertas por tales acuerdos son el catolicismo, el judaísmo, la ortodoxia griega, el anglicanismo, la ortodoxia rusa, el luteranismo, el calvinismo, el menonitismo y el islamismo. Desde 1980 ha sido ilegal que el gobierno recopile estadísticas sobre creencias o prácticas religiosas. Una estimación del CIA Factbook para el año 2000 es que el 87% de los luxemburgueses son católicos, incluida la gran familia ducal, el 13% restante está formado por protestantes, cristianos ortodoxos, judíos, musulmanes y otros sin religión. Según un estudio del Pew Research Center de 2010, 70,4% son cristianos, 2,3% musulmanes, 26,8% no afiliados y 0,5% otras religiones. Según una encuesta del Eurobarómetro de 2005, el 44% de los ciudadanos de Luxemburgo respondió que creen que hay un Dios, mientras que el 28% respondió que creen que hay algún tipo de espíritu o fuerza vital y el 22% que ellos no creen que hay algún tipo de espíritu, Dios o fuerza vital. Telecomunicaciones. Teléfono. El código telefónico internacional de Luxemburgo es +352. No hay códigos de área. Los números de teléfono móvil o celular consisten en la marcación de red de 3 dígitos,
por lo que el 6 de la marcación de red forma parte del número de teléfono y también debe marcarse desde el extranjero. Esta marcación de red va seguida de un número de teléfono de 6 dígitos. Desde septiembre de 2006, los números siempre comienzan con un 6. Antes de eso, un 0 era común. El cambio de la marcación de la red de 0xx a 6xx se hizo para cumplir con el Acuerdo Internacional sobre Planes de Numeración. La autoridad reguladora es el Instituto Luxemburgués de Regulación. En 2014, había 271.100 líneas fijas y 883.100 suscripciones a móviles en todo el país. El uso del teléfono móvil está muy extendido en Luxemburgo. Según una encuesta de 2006, el 93,8% de los luxemburgueses posee al menos un teléfono móvil. El mayor operador es Post Telecom. El segundo operador más importante es la filial de Tele2, Tango. El tercer operador más importante es Orange. La facturación total en el negocio de las telecomunicaciones de todos los operadores fue de 534,7 millones de euros en 2014. Televisión y radio. Luxemburgo posee medios de comunicación en televisión como RTL, PDOC y Luxe TV. Existen diferentes emisoras de radio dependiendo de las 3 lenguas oficiales, pero también existen en lengua portuguesa, como Radio Latina, e igualmente en inglés. RTL Radio Luxembourg es la más grande y es emitida en luxemburgués. En francés, existe Radio L Essentiel, la cual proviene del mismo grupo que el periódico gratuito en lengua francesa L Essentiel. En luxemburgués también existe la Radio 100,7, que es una emisora con un programa cultural. El principal grupo de comunicación es RTL Group, grupo privado que se ha extendido por toda Europa. Otra peculiaridad de Luxemburgo es que las cadenas de televisión emiten simultáneamente en PAL y SECAM, PAL para la parte de habla francesa de Bélgica y el propio Luxemburgo y SECAM para Francia. El Gran Ducado también es la sede de SES Astra, empresa que posee y opera la serie de satélites geoestacionarios Astra. Un hito importante se dio el 1 de septiembre de 2006, cuando Luxemburgo se convirtió en el primer país del mundo en realizar la transición completa a la emisión digital. Internet. En 2020, el 98,8% de los luxemburgueses utilizaba Internet. Mientras que Luxemburgo es líder europeo en compras en línea por parte de particulares, la venta y compra en línea no es muy común entre las empresas luxemburguesas. Se ha creado un organismo para garantizar la seguridad de la red, así como para garantizar la protección de los datos personales. Hot City es un plan para toda la ciudad en la capital del Gran Ducado. El proyecto se fundó en 2007, el Ayuntamiento de Luxemburgo tiene una participación del 51% en la empresa y Post Luxembourg posee el 49% de las acciones. Transporte. Carreteras. Luxemburgo cuenta con una densa red de carreteras nacionales de 2.908 kilómetros de longitud, de los cuales 161 kilómetros son autopistas. El sistema telemático CITA está instalado para controlar el flujo de tráfico en las autopistas. Las imágenes de las cámaras en tiempo real están disponibles en línea junto con la información más reciente sobre el tráfico. La conexión por autopista con la A8 hasta Saarbrücken se completó en 2003. Más al norte, la A64 alemana lleva de Treveris a Luxemburgo, allí se continúa como A1. La A7 llamada Nordstrasse, que conecta la región de Gutland y Minet con la de Oslin, se inauguró en septiembre de 2015. Debido a los favorables precios de los combustibles, ha surgido un boyante turismo del combustible a través de las fronteras. Al hacerlo, no es infrecuente que se infrinjan las disposiciones del Código de Circulación relativas a la cantidad máxima permitida de combustible transportado. Ferrocarriles. La red ferroviaria de Luxemburgo tiene un total de 274 kilómetros. El transporte de pasajeros es operado principalmente por la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. En el transporte de mercancías, CFL Cargo opera como empresa independiente en la asociación SRAIL.
Desde el 29 de febrero de 2020, el transporte público operado por el Estado en Luxemburgo es gratuito para todo el mundo en segunda clase. El Gran Ducado es, por tanto, el primer Estado del mundo en introducirlo. Hasta ahora, el 90% de los costes de 491 millones de euros para el transporte público ya han sido asumidos por el Estado, por lo que el gasto adicional por la pérdida de ingresos es comparativamente bajo, de 41 millones de euros al año. El uso de la primera clase en los ferrocarriles sigue estando exento de ello. En 2002 se firmó un acuerdo con Francia sobre la conexión a la red de TGV. Según esto, Luxemburgo contribuye con 117,4 millones de euros a la construcción de la nueva línea de TGV de París a Metz. Al mismo tiempo, se mejoró la línea entre Metz y Luxemburgo. Desde junio de 2007, 5 trenes TGV circulan diariamente por la nueva ruta TGV, y desde diciembre de 2009, 6. Esto ha acortado el tiempo de viaje entre las capitales luxemburguesa y francesa de unas 3 horas y media a solo 2 horas y 15 minutos. Ya no hay conexiones de larga distancia con Alemania. Las conexiones de transporte local se han incrementado desde diciembre de 2019. En principio, tanto un tren regional Express Luxemburgo, Treveris, Coblenza como un tren regional Luxemburgo, Treveris circulan cada hora. Además, en lugar de una conexión ferroviaria a cargo de CFL, existe una conexión de autobús Luxemburgo, Saarbrücken. Desde hace algunos años está prevista una conexión de alta velocidad entre las capitales de la UE, Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, con el llamado Eurocaprail. En el lado belga, se están construyendo o están previstas mejoras en algunos tramos de la línea Bruselas-Luxemburgo. La introducción del tráfico de alta velocidad está prevista tras la apertura de la línea de TGV entre Metz y Estrasburgo. A largo plazo, también está prevista una conexión a la red de alta velocidad alemana. Autobuses. Además de los trenes y autobuses de la CFL, también operan en Luxemburgo los autobuses regionales del Régime General des Transports Routiers. Estas líneas suelen funcionar cada hora y conectan todas las ciudades. En el cantón de Essy, a orillas del Alzette, operan los autobuses del transporte intercomunal de personas en el cantón de Est-sur-Alzette, transporte intercomunal de personas en el cantón de Essy-Ander-Alzette. Los autobuses regionales son operados por subcontratistas en nombre de estas dos autoridades en la propia capital. Operan los autobuses urbanos de la empresa municipal Autobús de la Ville de Luxemburgo. Estos autobuses también pueden utilizarse de forma gratuita desde el 29 de febrero de 2020. Tranvía. Para mejorar el transporte público en la capital luxemburguesa, desde enero de 2018 funciona una moderna línea de tranvía llamada Steytar Tram, con extensiones de línea en ambos extremos. Al igual que los trenes y los autobuses, se podrá utilizar de forma gratuita a partir del 29 de febrero de 2020. Transporte aéreo. El Aeropuerto Internacional de Luxemburgo, en Findel, ha experimentado un considerable aumento del tráfico en los últimos años. A Findel llegan 16 compañías aéreas regulares y también charter alemanas. La compañía aérea luxemburguesa para el tráfico de pasajeros es Luxair. Su homólogo en el sector de la carga es Cargolux, cuya ubicación tiene acceso directo a la autopista y está integrado en el aeropuerto de Findel. Transporte marítimo. Tras la finalización de la canalización del Mosela y desde la apertura del puerto del Mosela en Mertert en 1964, la navegación interior también desempeña un papel importante en el abastecimiento de Luxemburgo. Tras la aprobación de la ley sobre la creación de un registro marítimo luxemburgués en noviembre de 1990, en 2009 navegaban bajo el pabellón del Gran Ducado 205 buques marítimos con un tonelaje total de 1,6 millones. Esto incluye la plataforma de trabajo Sampsan de la empresa belga DIM, el Bourbon Liberty 115 de la empresa francesa Bourbon y 5 buques de suministro del grupo belga Handenal. Los yates de recreo no están incluidos en estas cifras. Unas 300 compañías navieras tienen oficinas en Luxemburgo.
La industria genera actualmente un volumen de negocio anual de 4.000 millones de euros. El presidente del clúster marítimo es Freddy Braca. Cultura. En 1994, la UNESCO declaró el conjunto del casco antiguo de Luxemburgo Patrimonio Cultural de la Humanidad. Luxemburgo fue capital europea de la cultura en 1995 y 2007. En 2007, Luxemburgo fue capital europea de la cultura junto con la Gran Región. La ciudad rumana de Sibiu también estuvo involucrada. En octubre de 2003 se inauguró en Luxemburgo el Instituto Cultural Trinacional Franco-Alemán Luxemburgués Pierre Werner. Música. La escena musical de Luxemburgo ha ido ganando importancia desde los años 90. Aunque muy pocas bandas de música son conocidas más allá de las fronteras del país, cada año se crean muchas bandas de estudiantes. En particular, la escena luxemburguesa de metal /rock /hardcore está creciendo. Además, casi todas las comunidades tienen su propia banda de música de pueblo que actúa en muchas fiestas. En verano se celebran conciertos muy concurridos y, por lo general, de gran calidad, en el marco de la campaña Verano en la ciudad. Uno de los eventos más destacados es el Blues en Jazz Rally en el casco antiguo y una ronda de conciertos en la Plaza del Mercado, así como el Festival de Jazz de Nueva Orleans, que se organiza anualmente en Semana Santa en colaboración con la ciudad gemela de Luxemburgo, Nueva Orleans. Otro evento muy conocido es el Blues Express, que se celebra anualmente a principios de julio en Font-de-Grâce. La música clásica también desempeña un papel importante en la vida cultural de Luxemburgo. La Orquesta Filarmónica de Luxemburgo y la Orquesta de las Fuerzas Armadas son importantes. Luxemburgo también ha producido varios solistas destacados, por ejemplo con los Solistes Européens bajo la dirección de Jacques-Martin Handler. Luxemburgo ha ganado el Festival de la Canción de Eurovisión en 5 ocasiones, entre ellas en 1972 con Vicky Lee Andrews. El país participó por última vez en 1993. Desde hace algunos años, se especula con la posibilidad de volver al concurso. Cine. Se producen relativamente pocas películas en luxemburgués. Por otro lado, estas son especialmente bien recibidas por el público nacional, como el largometraje Little Secrets de Paul Crutzen. Las producciones cinematográficas extranjeras, que prefieren Luxemburgo por su paisaje o por las condiciones de producción más favorables, son más conocidas internacionalmente. Entre estas producciones se encuentran la película La joven del pendiente de perla, con Scarlett Johansson, que fue nominada a 3 Oscar, y la película La sombra de un vampiro. En los Oscar de 2014, una coproducción luxemburguesa ganó un Oscar por primera vez. M.R. Jablot ganó en la categoría de mejor cortometraje de animación. En los últimos años, varias productoras cinematográficas luxemburguesas, como Samsa Film, Galax Film, Minotaurus Film, Lucille Film o Iris Production, se han dado a conocer. En 2010, el Fondo Nacional de Apoyo a la Producción Audiovisual subvencionó un total de 23 películas con 4,68 millones de euros. El Centro Nacional de Audiovisuales de Dudelingen ofrece una visión general de la cinematografía luxemburguesa. Entre los actores luxemburgueses conocidos internacionalmente figuran René Delgen, Thierry Van Berbeke, Luc Fait y André Jun, que fue elegido mejor actor en 2 ocasiones por la revista Theatereute. Andy Bowsy, que probablemente realizó las películas luxemburguesas más populares, entre otras con Desiree Nosbus o Camilo Ufelgen, también estuvo activo en Alemania como director en varias series y en telefilmes. Suele rodar en las 3 lenguas más utilizadas en el país. El joven panorama cinematográfico luxemburgués es creativo e innovador, como demuestran los ejemplos de Film de Acteur, Pyramid Pictures y Feuerbloom Productions. Literatura. Antoine Meyer sentó las bases de una literatura luxemburguesa independiente con su Streekop de Leceburger Parnassus Edmond de la Fontaine, llamado Dix, dio el siguiente gran paso hacia una literatura nacional luxemburguesa. Porque fue el primer autor que escribió obras de teatro en luxemburgués. Sin embargo, se hizo más conocido a través de la poesía y como compositor.
ACH du Mainam Kamaino Hefmerengvis Fermata Ap de Re se convirtieron rápidamente en canciones populares. Los archivos literarios nacionales se fundaron en 1986, se trasladaron a la Casa Serveis de Merch en 1995 y se ampliaron con la Casa Becker Eiffes a mediados de octubre de 2009. Los archivos literarios están al servicio de la investigación, por un lado, y del público en general, por otro, en particular mediante exposiciones temáticas especiales. Desde noviembre de 2011, la Enciclopedia de Autores de Luxemburgo está disponible en línea. La Bibliothèque Nationale du Luxembourg es la mayor biblioteca científica de Luxemburgo. Todos los campos de la ciencia están representados aquí. La colección general comprende unos 750.000 volúmenes y 3.500 títulos de revistas internacionales de todas las disciplinas. Unos 30.000 volúmenes son de libre acceso en las salas de lectura y consulta. Cada año, la colección general se amplía en unos 10.000 volúmenes. La situación lingüística de Luxemburgo hace que la adquisición de literatura sea adicionalmente cara. La segunda biblioteca más importante es la de la Corte, con 30.000 volúmenes e importantes colecciones, que solo está abierta al público cuando se visita el palacio. Solo un 10% es accesible y, por lo tanto, sigue siendo muy desconocido. Las bibliotecas académicas más importantes son las de la Universidad de Luxemburgo, algunas bibliotecas especializadas, las bibliotecas de los institutos culturales extranjeros y las bibliotecas de las instituciones europeas, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo y el Banco Europeo de Inversiones, etc. Gastronomía. La gastronomía del Luxemburgo está influenciada por la cocina de sus países vecinos. Hay pocos platos que no existan de manera similar en una de las regiones vecinas. Concretamente, hay entonces influencias alemanas, francesas y belgas. Son considerados, entre otros, como platos nacionales. Bounesloup, una sopa con frijoles verdes. Yadmatgar de Bounen, carne de cerdo con habas. Catchcase, un tipo de queso semilíquido, también conocido en Francia y llamado allí cancoyote. La alta gastronomía en Luxemburgo es claramente de tipo francés, mientras la cocina tradicional es más simple y tiene rasgos más bien germánicos o loreneses. Como en muchos países, también se ha instalado una cocina internacional, que encuentra un cierto éxito. Debido al número elevado de inmigrantes portugueses, la cocina portuguesa también está muy bien representada, así que muchos luxemburgueses se han acostumbrado a platos provenientes de este país. Siendo a la frontera del mundo latino y del germánico, el país tiene a la vez una cultura del vino y de la cerveza. Se bebe mucho de ambos, y ambos se producen en el lugar. La cerveza luxemburguesa es típicamente de tipo pilsane, mientras los vinos luxemburgueses son vinos blancos ligeros o de tipo cava, llamado entonces cremant. Tradiciones. En Luxemburgo, las tradiciones están vivas en muchas fiestas laicas y religiosas. La Chueverfouer, que se celebra de finales de agosto a principios de septiembre, es la fiesta ferial más importante de la Plaza del Glacis, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV. En la Eimaischen, la tradicional fiesta de Emaús del lunes de Pascua, muchos luxemburgueses se desplazan a la plaza cercana a la lonja y al Nospelt para conseguir una de las pipas de cerámica con forma de pájaro, las Pekbilchen, que solo se pueden adquirir ese día. El primer domingo de Cuaresma se celebra la quema de castillos en muchos pueblos. La fiesta religiosa más importante de Luxemburgo es la octava de Nuestra Señora, que se celebra del tercer al quinto domingo después de Pascua y durante la cual se realizan peregrinaciones a la Virgen María, patrona de Luxemburgo. El festival va acompañado de una feria, la Octavmärchen, en la Wilhelmsplatz. La procesión de primavera de Echternach es una procesión religiosa que se celebra cada año en Echternach el martes después de Pentecostés. Los participantes saltan al ritmo de la polka en filas por las calles de la ciudad hasta llegar a la Basílica de Echternach con la tumba de San Willibrord. Prensa escrita.
El panorama de la prensa luxemburguesa ha reflejado tradicionalmente el panorama de los partidos en su diversidad política. En la actualidad, de los 4 diarios multilingües, con la única excepción del Zeitung vom Lützeburger Volk, órgano periodístico del KPL, todos pertenecen al grupo Editpress o a la casa de medios Saint Paul. Debido a la situación económica, en general más difícil, los editores dependen cada vez más de los ingresos publicitarios, lo que ha provocado un deterioro de la calidad periodística. A través del sistema de ayudas a la prensa introducido en 1976, el Estado subvenciona a la prensa diaria con aproximadamente 1,5 millones de euros anuales y a la prensa semanal con 200.000 a 300.000 euros. Una parte se paga en proporción al número de páginas editoriales. El Luxemburger Wert, fundado en 1848 y publicado casi exclusivamente en alemán, es el periódico de mayor tirada, con unos 82.000 ejemplares, y está próximo a la Iglesia Católica y a la CSV. El segundo en difusión es el Tageblatt, cercano a los sindicatos OGBL y FPFL y al partido LSAP. También está el Lützeburger Journal, cercano al DP y que recientemente ha entrado en colaboración con Editpress. Los periódicos semanales son el Vox y el Independiente de Lützeburger Land, más orientado a las asociaciones empresariales. Se publica semanalmente un tabloide privado. 2 revistas semanales, Telegram y Review, ofrecen una amplia programación televisiva adaptada a las condiciones lingüísticas especiales del país y están dedicadas a la actualidad de Luxemburgo en reportajes. Además, la revista de famosos Promi. La sección de sátira estaba representada por Den Neue Feierkrop, que se publicaba semanalmente pero que dejó de publicarse en 2018. La revista Devasfra se publicaba mensualmente. Una popular serie de cómics tiene como héroe al Supergemp. El Foro de Política, Sociedad y Cultura es una revista luxemburguesa que se publica en 11 números al año y se centra en un tema concreto, generalmente sociopolítico, en cada uno de ellos. También se publica una vez al mes la revista luxemburguesa alemana Grenzenlos. En 2007, 2 periódicos gratuitos, Point 24 y Le Essentiel, entraron por primera vez en el mercado luxemburgués. Point 24 dejó de funcionar en diciembre de 2012. Por otro lado, Le Essentiel fue el medio con mayor alcance en prensa en mayo de 2021, según un estudio de TNS Ilres. Desde 2017, existe una revista puramente digital, Reporterlu. El periódico de Internet participó en la investigación de los papeles de Pandora, por ejemplo. La mayoría de los periódicos y revistas de Luxemburgo son multilingües. La gran mayoría de los artículos están escritos en alemán, pero muchos también están en francés y solo un pequeño número en luxemburgués. Desde hace algunos años, también se publican diarios y semanarios puramente en francés, La Voix du Luxembourg, Le Quotidien. Contacto y Correo se publican exclusivamente en portugués. Fiestas. Deportes. El deportista más famoso de Luxemburgo es el esquiador Marc Girardelli, ganador de la general de la Copa del Mundo de Esquí Alpino en los años 1985, 1986, 1989, 1991 y 1993. También fue medallista de plata en las pruebas de slalom gigante y en el Super G en los Juegos Olímpicos de Albertville 1992. En tenis han destacado Gilles Muller y Mandy Minella, que alcanzaron los puestos 34 y 66 de sus respectivas clasificaciones, la ATP y WTA. Fútbol. El fútbol es el deporte más popular en Luxemburgo. Desde 2021, el Estadio de Luxemburgo o Stade de Luxemburg es el mayor estadio de fútbol del país. Acoge los partidos en casa de la Selección Nacional de Fútbol de Luxemburgo, así como de la Selección Nacional de Rugby de Luxemburgo. Antes, el Estadio José Iba Arzal, inaugurado en 1931, era el estadio nacional y el mayor estadio de fútbol del país. Jeff Strasser, el segundo jugador con más apariciones en la Selección Nacional de Fútbol,
estuvo activo en la primera Bundesliga alemana durante 7 años. A nivel internacional, la selección nacional ha obtenido buenos resultados en los últimos años. La Asociación Nacional de Fútbol de Luxemburgo se llama Fédération Luxembourgeoise de Fútbol. La división más alta del fútbol de clubes es la División Nacional. Los equipos de fútbol más exitosos de Luxemburgo son el Racing FC, Union Luxembourg y el Jeunesse SI. Ciclismo. El ciclismo es el deporte de mayor éxito en Luxemburgo. La carrera por etapas del Tour de Luxemburgo es una de las primeras carreras preparatorias del Tour de Francia desde 1935. Después de 3 décadas, Frank Schleck fue el primer luxemburgués en ganar en 2009. Entre los ganadores se encuentra también Lance Armstrong, que logró aquí su primer éxito tras superar un cáncer. Con François Faber, Nicolas Frantz, Charlie Goul y Andy Schleck, un total de 4 ganadores del Tour de Francia proceden de Luxemburgo. Faber fue también el primer no francés en ganar la carrera por etapas más importante del mundo. Actualmente, los corredores Laurent Didier, Gempi Drucker, Ben Gastauer, Alex Kirch y Bob Jungels están en este tipo de deporte. Bob Jungels fue campeón del mundo junior de contrarreloj individual en 2010. Actualmente hay 2 grandes equipos ciclistas luxemburgueses, Leopard Pro Cycling y Team Differdangeloos. Los hermanos Schleck se quedaron a las puertas de ganar el Tour de 2011, al quedar segundo y tercero respectivamente por detrás de Cadel Evans a finales de julio. Atletismo. El Gran Ducado de Luxemburgo ha producido hasta la fecha 2 campeones olímpicos de atletismo. Michel Teato ganó la medalla de oro en la carrera de maratón en los Juegos Olímpicos de 1900 en París. Sin embargo, la victoria se sigue atribuyendo al medallero de Francia hasta el día de hoy. El segundo campeón olímpico luxemburgués fue el atleta de atletismo Jousei Ibarzal. Ganó en el 15º Juegos Olímpicos de Verano de 1952 en Helsinki sobre 1500 m. En 2013, la ciudad de Luxemburgo acogió los Juegos de los Pequeños Estados de Europa, un evento multideportivo bienal organizado por los Comités Olímpicos Nacionales de 9 pequeños estados europeos.